Bienvenido, bienvenida. Seguimos con Godot 4 y C Sharp. Hemos visto cómo crear un mapa de tiles, hemos visto cómo tener un personaje que salta con gravedad. Vamos a mejorarlo un poco, vamos a añadir ahora elementos que podamos recoger y que sean parte de ese mapa de tiles, de ese mapa de casillas repetitivas. Habrá dos formas de hacerlo, una forma un poco más artesanal, una forma un poco más metódica. Me interesa que conozcan las dos. Y de paso veremos cómo tomar la imagen de ese elemento que podemos recoger, no de una imagen individual, sino de un sprite sheet, de una imagen grande formada por múltiples imágenes pequeñas. Pues bien, entramos a Godot, abrimos nuestro proyecto y vamos a empezar por añadir esos elementos que podemos recoger. Va a ser un área 2D, por eso de que el área 2D puede comprobar colisiones, pero no bloquea movimiento ni nada por el estilo. Vamos a añadirle, como siempre, un sprite, de momento no animado, de hecho veremos más adelante cómo animarlo, pero no con distintos fotogramas, sino con efectos, por ejemplo cambiando su rotación. Con lo cual, un sprite 2D tal cual. Y ese sprite, lo que te adelantaba, vamos a tomarlo de un sprite sheet. Con lo cual, en su propiedad texture no voy a arrastrar directamente esta imagen que está formada por muchas cosas distintas, sino que voy a decirle que quiero usar un atlas texture, una textura que sea parte de otra textura. Si hago clic en esa atlas texture, me aparecerá por aquí su propiedad atlas. Ese conjunto de múltiples imágenes, pues ahí es donde voy a arrastrar mi imagen compuesta. A la propiedad atlas. Y ahora lo que tendré que hacer es editar la región para indicarle cuál es el que me interesa, que será solo esta zona central que muestra una llave pixelada. Y para eso tenemos un botón editar región, aquí debajo, en el que yo puedo ajustar esquinas, pero lo voy a hacer a ojo, no voy a molestarme en que sea perfecto. Le digo que cerrar y tengo la tranquilidad que me aparece aquí la X, la Y, la anchura, la altura. Y como yo sé que estas imágenes son de 32 por 32, puedo forzar a que sea 32 de anchura, 32 de altura, y tanto la X como la Y serán múltiplos de 32, es decir, mi Y debería ser 32 y mi X debería ser 64. Por eso decía que no es necesario hacerlo perfecto desde el primer momento. Ahora le añadimos esa forma de colisiones. Por cierto, vamos a llamarlo llave en vez de área 2D ya que estamos. Y la forma de colisiones, como siempre, botón derecho. Y será una colisión shape. Y elegimos como forma un rectángulo, que son las más rápidas de comprobar colisiones. A cambio deberé hacer zoom para trabajar un poco más cómodo. Y ya sabes que yo procuro que quede un poco por dentro. Por cierto, detalle que ya habíamos comentado en la parte del matamarcianos, las imágenes se ven suavizadas. Si no quieres que se vean suavizadas, si quieres que respeten la estética original pixelada, dos alternativas. Puedo, por una parte, en el sprite, voy al inspector a sus propiedades y podríamos forzar para que solo él, en las texturas, su filtrado, en vez de ser heredado del juego, fuera al más cercano. Con lo cual tomará un color real, el más cercano que haya, en vez de inventarse colores intermedios. O bien más habitual lo podemos hacer para todo el juego en vez de para cada elemento individual. Y para eso íbamos a proyecto, configuración de proyecto y debería estar en renderizado dentro del apartado de texturas. Me propone un filtro lineal, podemos decirle que no, que queremos el nearest, el más cercano. Cerramos y ahora se verá mucho más pixelado, mucho más ese efecto retro que buscamos. Pues tenemos el efecto retro, tenemos nuestra llave. Ya sabes lo que toca ahora, como va a haber varias llaves, la voy a quitar de la imagen convirtiéndola en escena. Botón derecho, guardar rama como escena. Recuerda, una escena es un prefab, es un objeto que puedo reutilizar más adelante. Como nombre me parece bien que sea llave, pero lo voy a dejar en la carpeta de escenas. Y ahora ya puedo eliminar esta llave concreta de lo que es la escena del juego.
volver a ver toda la pantalla de juego como tal, todo el nivel. Y ahora podría ir colocando llaves donde quisiera. Primera forma, si lo voy a hacer así artesanal, podría al menos ayudarme por la cuadrícula. Tenemos un botón que es el ajuste de cuadrícula. Nos aparecerá esa cuadrícula de fondo y yo podría ahora arrastrar mi escena llave para colocar las llaves donde a mí me interesase. Esa es la primera alternativa. Tengo la guía de cómo es mi mapa de tiles y tengo la guía adicional de la cuadrícula. Una alternativa más elegante va a ser crear, preferiblemente no en el mismo mapa de tiles que el fondo, sino en un nuevo mapa de tiles y que ese mapa de tiles contenga no ya imágenes nada más, sino en este caso escenas. Vamos primero a comprobar que funciona así tal cual. Vamos a añadir un script a la llave para que desaparezca, de modo que voy a editar esa escena llave. Hago doble clic en llave.tscn, selecciono mi llave, botón derecho y añadir script. Me interesa que se llame llave, pero no lo quiero en la carpeta de escenas, sino en la carpeta de scripts. Y como siempre, detalles de esos que hasta ahora hemos ido pasando por alto, me interesa que herede de área 2D para tener a mi disposición los eventos de cuando otra área o cuando un body ha intersectado, ha chocado con este elemento. Pues voy a mi carpeta de scripts, guardo en esa carpeta y al pulsar en crear se me abrirá en mi editor. Ya sabes, recomendable que en vez de ser el editor propio de Godot, sea Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains, alguno un poco más potente. Y en mi esqueleto de fuente deberían aparecer mis funciones ready, mi función process. Ambas son override, ambas son versiones heredadas de Area 2D, pero que yo no voy a utilizar. Voy simplemente a hacer que cuando haya una colisión desaparezca. Y más adelante, dentro de no mucho, haremos que eso además me genere puntos. Pero en cualquier caso, para hacer que desaparezca cuando haya una colisión, debo volver a Godot y decirle que quiero activar una señal. De modo que estando en mi escena llave, voy al inspector, pero a la segunda pestaña, la pestaña nodos. Y me interesan especialmente las dos que ya te adelantaba. Tenemos un area entered y un body entered para según si este área 2D, esta llave, colisiona con otra área 2D o con un body 2D. En nuestro caso el personaje es un body 2D, con lo cual usaremos body entered. O bien doble clic o bien pulsamos intro y nos dice no te voy a generar el código, pero te voy a conectar con un onBodyEntered que tú deberás crear. Pues me lo copio, le digo que conecte, me aparece que está conectando y vuelvo a Visual Studio para crear ese método. Será un onBodyEntered que deberá recibir un body, un cuerpo con el que chocar. Esa sería la apariencia y por ahora simplemente voy a hacer que desaparezca la llave. Y eso era con un queueFree, liberar de la cola de elementos. Pues guardamos cambios, vamos a comprobar que realmente cuando toco esa llave desaparece y si es así, la incluimos como parte de un segundo mapa de tiles. Juego en marcha, me acerco hacia allá y efectivamente en cuanto toco la llave desaparece de la escena. Pero dicho, en vez de colocarla a ojo, aunque sea con ello de cuadrícula, vamos a crear un segundo mapa de tiles. Pues vamos con la novedad, vuelvo a quitar la llave de la escena y añado un nuevo Tile Map Layer. A cambio voy a cambiar el nombre a este, voy a llamarlo mapa de fondo. Y en nivel 01 añado un nodo hijo que será otro Tile Map Layer. Y este lo voy a llamar mapa de ítems, por ejemplo, esos ítems que puedo recoger. Y las ideas básicas ya las conocemos, pero aún así me lo recuerda, me dice no tienes ningún recurso tileset. Asigna un tileset desde el inspector, pues vuelvo al inspector, a su vista normal, no la de nodos, sino el inspector como tal. Digo que quiero un nuevo tileset. Me dice que no tengo fuente configurada, que vaya al panel inferior. Y ahora podría arrastrar aquí mapas de tiles igual que antes, llevarme estas imágenes.
Nos propone como siempre eso de crear los tiles en el Atlas, le podemos decir que sí. Deberíamos ajustar tamaños. Vamos a hacerlo un poco más alto por aquí. Y teníamos 32 por 32. Y lo mismo podríamos hacer en el inspector. Voy no al mapa de ítems, sino a su tileset. Le digo que tamaño 32 por 32. De modo que ahora deberían verse perfectamente recuadrados aquí. Pero insisto, no me interesa tomar esta llave, porque esa llave no es el objeto que comprueba colisiones. La forma de incluir una escena será pulsar este botón más que tenemos aquí. Y me aparece colección de escenas. Y me ha aparecido un fuente de colección de escenas con el ID 1 que no tiene nombre. Me dice que puedo arrastrar y soltar escenas aquí o bien usar el botón de añadir. Pues esa llave.tscn la arrastro, le puedo poner de nombre llave y en teoría eso es todo. Es probable que no me aparezca aquí las opciones de pintar, con lo cual me vuelvo a ese sprite sheet para poder elegir la opción de pintar. De hecho, podría comprobar que si elijo cualquier cosa me aparece la opción de pintar. En ocasiones a mí ya has visto que me toma el pelo. Pero una vez que he escogido el pintar ya podría seleccionar mi elemento llave y pintar esos elementos llave. Si a ti también te toma el pelo, a mí en ocasiones me funciona el hacer clic en otra cosa y volver al mapa de ítems para que lo recalcule. Asegúrate siempre de que estás en modo seleccionar, ese sí que es un fallo muy frecuente. Vuelvo a seleccionar, por ejemplo, el ladrillo, parece que sí que me permite pintarlo, con lo cual selecciono mi llave, dibujamos la llave aquí, borramos, tenemos por aquí iconos para rellenar, para dibujar rectángulos, para dibujar líneas. Voy a borrar ese ladrillo y voy a poner alguna llave más. Deselecciono la herramienta de borrar para estar solo pintando y con la llave voy pintando en distintos sitios, por ejemplo una aquí, otra aquí, otra aquí. No voy a molestarme en que sea justo la ubicación original del juego. De hecho, cuando lleguemos aquí arriba no podremos bajar, tendremos que hacer algún hueco porque el juego original tenía suelos que se hundían y el nuestro todavía no. Pero con eso me basta, vamos a comprobar si podemos pasearnos y recoger las 5 llaves. Porque el hecho de que el nivel como tal sea completable y podamos avanzar a siguientes niveles, lo que haremos dentro de un par de entregas. Como siempre, ya sabes, guardo cambios, pruebo. Aparece mi personaje, todavía solo mirando hacia un lado, pero eso acabará pronto. Puedo recoger la primera llave. Vamos a por la segunda. También. Verás que, a pesar de estar colocadas como parte de un mapa de tiles, todavía se comportan como habíamos previsto al crear el área 2D. Hay colisiones. Yo puedo tocarlas, puedo eliminarlas y más adelante, lo dicho, obtendremos puntos, podremos hacer animaciones con ellas, miles de pequeños detalles adicionales. Pero por ahora, objetivo cumplido, descansamos y en la próxima entrega veremos cómo añadir un enemigo. Ese enemigo tendrá cosas que ya conocemos, pero aprovecharemos para ver alguna nueva. Por ejemplo, veremos cómo incluir detalles del enemigo en la parte derecha en el inspector y poderlo modificar para cada uno de los enemigos sin necesidad de tocar su código fuente. Y veremos también cómo obtener su animación no desde varios fotogramas independientes como habíamos hecho para nuestro personaje, sino desde un sprite sheet, desde una imagen formada por varias pequeñas imágenes. Pues como siempre, si te parece interesante, nos vemos pronto.